Buenas tardes. La historia tiene su intríngulo y sus curiosidades, sus vericuetos. Me gusta llamarle más bien curiosidades, coincidencias. Miren, a mí me gusta hacer el tratamiento de la historia y a muchos historiadores. Hay historiadores, por ejemplo, como José Abreu Caldés de Holguín, Premio Nacional de Historia, como Francisca Pérez Guzmán, Paquita, Premio Nacional de Historia, Premio Nacional de Ciencias Sociales, como Olga Portuondo, historiadora de Santiago de Cuba, que le gusta contar la historia de maneras diferentes, porque no se puede asociar solo a un territorio, a una figura que pertenece a ese territorio. Por ejemplo, la historia de las trochas militares en Cuba data del siglo XIX, cuando en el periodo de la guerra por la independencia de Cuba, particularmente durante la guerra de los 10 años, España construyó la trocha militar de Júcar a Morón en la actual provincia de Ciego de Ávila, antes provincia de Camagüey, con el propósito precisamente de que las tropas mambisas no pudieran pasar de un lugar a otro. Aún cuando allí en esas trochas militares colocaban los españoles un gran número de efectivos con el mejor armamento, con alambradas, con fosas, con bloqueados, fueron violentadas en varias ocasiones. El primero en pasar la trocha de Júcar a Morón fue Máximo Gómez el 6 de enero de 1875, recibiendo aquel día una herida en la garganta que le provocaron serios problemas, no solo al hablar, sino de salud durante toda su vida. Simón Reyes, llamado el Águila de la Trocha, un patriota avileño, también pasó la trocha en varias ocasiones al punto que se le llama el Águila de la Trocha. Después de eso, se construyeron otras líneas militares en Cuba, fundamentalmente en la guerra del 95, contexto en el cual se construyó la trocha militar de Mariel a Majana con una extensión de 31 kilómetros. Esta tiene un significado especial porque está construida o estuvo construida en la parte más angosta, sin contar, por supuesto, las puntas del país, ¿no? La punta de Maicí y el cabo de San Antonio. Y también tuvo la intención de frenar el paso de las tropas mambisas, pero en esta ocasión se hizo para evitar el paso de Antonio Maceo, que ya había penetrado a lo más profundo del occidente cubano, ya había llegado a Mantua el 22 de enero de 1896 y ahora tenía el propósito de evitar que Antonio Maceo regresara a la parte occidental correspondiente a La Habana. ¿Pudieron lograrlo los españoles? No. Después de la llegada de Maceo al extremo más occidental de Cuba, a Mantua, el 22 de enero de 1896, operó durante unos días en esa zona y salió entonces por el sur de la zona occidental, entiéndase cerca de Majana, Guira de Melena, y salió hasta la provincia de La Habana, en aquel momento la provincia de La Habana. Allí operó con Gómez durante un tiempo y uno de los combates más decisivos y más reconocidos de todos fue el combate de Moralito, hasta que decidió el 11 de marzo despedirse de Máximo Gómez, que operaría en La Habana, para él entrar de nuevo a una campaña militar que se dio a conocer como la campaña de Pinar del Río. Y otros jefes militares como Quintín Bandera, mientras Maceo operaba por esta zona, también cruzaron en determinados momentos la trocha Mariel Majana, como lo hizo en otras condiciones y por diferentes justificaciones y argumentos la patriota Magdalena Peñarredonda, incluso con armas y con mensajes importantes para Antonio Maceo desde La Habana, o los que enviaba el Titán de Bronce también a La Habana, convirtiéndose ella en una de las principales enlaces de Antonio Maceo como jefe del sexto cuerpo del Ejército Libertador con el resto del país. De un patriota significativo para este país, que solamente por un acontecimiento de que les voy a contar ya tiene para entrar en la galería gloriosa de héroes de la patria. Me estoy refiriendo a Juan Delgado González, que nació en el municipio de Bejucar, actual provincia de Mayabeque, el 27 de diciembre del año 1868, que tuvo participación en la guerra del 95, como verán. Sin embargo, donde más se destacó fue en esta parte del país, pero que es memorable, aun cuando no es artemiseño, pero su gran, o el acontecimiento que marca su trayectoria revolucionaria ocurrió en esta tierra. Igual ocurre la inauguración del complejo monumentario o plaza Che Guevara en la ciudad de Santa Clara. Todo un memorial, un mausoleo donde están los restos del Che
y de combatientes que lo acompañaron en la lucha guerrillera en Bolivia. Se le anexó además en el año 2009 el memorial o el mausoleo donde descansan los restos de los combatientes que lo acompañaron en el frente de las villas. Es un sitio verdaderamente hermoso, pero ese monumento no solo está marcado porque allí hay combatientes del frente de las villas que pertenecían a la columna invasora que se llamó Ciro Redondo, que era artemiseño. Está también marcado porque el escultor que hizo esa obra y la diseñó junto con los arquitectos es artemiseño. Miren, Juan Delgado se une, como muchos artemiseños y muchos occidentales, muchos patriotas de Huerta Abajo y del occidente de Cuba, se incorporan a la guerra en 95, no antes, sino cuando llegan las tropas invasoras de Gómez y Maceo a esta parte del país. Él se incorpora específicamente el día 13 de enero a las órdenes de Máximo Gómez, que inmediatamente, por aquella fortaleza, por aquel liderazgo, por aquella autoridad que demostraba, por el valor personal, por la destreza con el uso del machete, lo nombra capitán y le da el encargo de conformar una nueva tropa guerrillera. Estuvo presente en muchas acciones combativas, se convirtió en una leyenda en toda esta parte del país, pero lo que lo hace más grande es el hecho de que el 7 de diciembre, cuando se produjo el fatídico combate de San Pedro, donde cayó Antonio Maceo y junto con él su ayudante Panchito Gómez Toro, el jefe de la guardia de aquel lugar era Juan Delgado. Pero ocurre algo, a Maceo casi le sorprenden aquel campamento. Maceo sale a combatir, cayó en combate, sale Panchito para allá, porque Panchito, porque estaba herido en un brazo, no combatió en ese momento. Cuando ve que estaba solo el cadáver de Maceo, cuando se entera, sale a buscarlo, no puede rescatarlo. Entonces, cuando Juan Delgado se da cuenta que los españoles se hicieron de esos dos cadáveres, dice que no puede de ninguna manera mantenerse el poder del enemigo, y como hizo en un momento determinado, salvando distancias y diferencias, Ignacio Garamonte con el rescate de San Guilín, salió tras los españoles con un grupo de combatientes y le arrebató los cadáveres a los españoles de Panchito y de Maceo, los llevó hasta los llamados Pozos del Hombillo, muy cerca de San Antonio de los Baños y del mismo San Pedro, lavó los cadáveres, los llevó, los trasladó hasta el Cacahuari, y allí con la familia Pérez hizo un pacto de silencio, prometiendo no informar a nadie sobre el lugar donde estaban los restos de aquellos dos patriotas hasta tanto terminara la guerra. Y el más interesado de todo, Máximo Gómez, jefe militar de la guerra, pero además el padre de Panchito Gómez Toro, estuviera en condiciones de recibir esa información, y así fue, y por eso se exhuman los cadáveres en el año 1899 y se construye aquel monumento donde descansan Panchito y Maceo, y después se sumó el caso de Blas Roca Calderío y Juan Fajardo Vega, que es el último Mambí. Eso es lo que hace más grande y lo que hace más notable a Juan Delgado, y lo que valió que cuando se creó la provincia de Habana en el año 1976 y hasta que ésta extinguió en el año 2011, en el mes de enero, fuera el patriota insigne de la provincia de Artemisa. Eso es lo que lo hace más grande y nos hace respetarlo, y aunque ya no lo es de Artemisa, tenemos a Ciro Redondo, pero siempre recordaremos a Juan Delgado como un artemiseño más. El complejo monumentario a Che Guevara, que también se le dice complejo escultórico Ernesto Che Guevara en la ciudad de Santa Clara, fue una idea del comandante Víctor Bordón, comandante del Ejército Rebelde, en el año 1992. Y se inauguró de manera oficial el 28 de diciembre del año 1988. Por supuesto, con la presencia de Fidel en aquel lugar. El escultor de aquella obra monumental del Che fue José de Larra, escultor, artista de la plástica, pintor también, nacido en el municipio de San Antonio de los Baños, ariguanabense, o era ariguanabense, un hombre con una obra destacada allá en Cuba y fuera de Cuba, con exposiciones múltiples dentro y fuera del país. De él es ese monumento hermoso que me gusta mucho, que es pequeño, pero que es un relieve que está en la esquina de 23 y 2, que recoge la epopeya de la declaración de Fidel, o la declaración que hizo Fidel de Cuba como país socialista, previo a la invasión mercenaria por Playa Girón, el 16 de abril del año 1961. Ahora bien, aquella obra continuó, porque en el año 97 llegaron allí, el 17 de octubre, los restos del Che y de otros combatientes de la guerrilla que lo acompañó en Bolivia. Fue en aquel momento cuando Fidel dijo que había llegado el destacamento de refuerzo. Y
por supuesto que se construyó aledaño al monumento, a la estatua de Che, en el complejo monumentario, aquella obra hermosa que es el mausoleo hecho en madera por dentro. Parece que está uno allí en la selva. Los que hemos tenido oportunidad o los que han tenido oportunidad lo pueden advertir fácilmente. Bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de... El 8 de octubre del año 2009 se inauguró allí, como dije ahorita, el mausoleo del Frente Guerrillero de las Villas, donde están los combatientes, los que ya han muerto, por supuesto, que participaron en la lucha guerrillera y clandestina en la etapa en que el Che estuvo en la zona de las villas, especialmente en Santa Clara. Nada, elementos que demuestran que los artemiseños estamos en todos los lugares. Es lo que tenía por hoy. Yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia. Usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema con otra persona, lo escuchó aquí en Vericuetos.